El sendero de los sabios Om. El genio más grande y verdadero sabio del mundo fue Nikola Tesla, inventor austrohúngaro, obtuvo alrededor de 300 patentes, se destacó al promover el uso de la corriente alterna y el motor de corriente alterna. Gran conocedor de la numerología y el poder de la mente. La sabiduría Om. Desde hace varios años, creí que el asunto de ser sabio era de seres muy especiales e incansables por nosotros, o extraterrestre venidos de otra parte. No son personas comunes, pero dentro de mí existía un volcán que explotaba dentro de mí, y me vi en la necesidad de pensar cuál era la necesidad del hombre, y cuál era la razón para estar postrado de rodillas en una iglesia llena de gente que elevaba cantos a un ser superior. Todo eso golpeó mi ser y me preguntaba: si ese Señor que todos alabamos nos humilla al ponernos de rodillas, eso humilla a mi ser y mi inteligencia con la cual fui dotado, es esclavizada nuestra mente. Los años pasaron y las noticias de política llegaron a mi casa en una forma casi parecida a lo que acontecía en la iglesia. Existía una autoridad que todos teníamos que obedecer, era el presidente de la República y todos lo veneraban, por prensa, radio y televisión, muy parecido a lo que pasaba en la iglesia donde íbamos con mi mamá los domingos. Todo eso me parecía muy normal y la vida transcurría sin ninguna novedad, siempre estábamos esperando la celebración de alguna fiesta, ya fuera de Navidad o un cumpleaños de alguno de mis familiares. A medida que uno maduraba, todas las personas preguntaban qué carrera universitaria iba a estudiar, unos lo aplomaban y otro con su forma de actuar lo desaprobaban. En un abrir y cerrar los ojos me encontré siendo padre y esposo. Mi vida había cambiado y comprendí que de ahí en adelante mi tiempo estaba contado, no podía perder tiempo y descubrí que, mediante la lectura, la escritura, la investigación y la disciplina, se obtiene un carácter que desarrolla la inteligencia y encontré la gran verdad bajo experiencia propia, obteniendo conclusiones que el ser es sometido a esclavitud de tres formas muy preconcebidas. La primera es la religión, con la cual nos llevan a perder la voluntad de contradecir esas verdades reveladas a nuestros mayores. Así crecemos y llegamos a mayores y nos dibujan en el colegio que nuestro país es la séptima maravilla del mundo, 2 mares, 3 cordilleras, ríos por todas partes, paisajes hermosos, ¿qué más podíamos ver o pedir? Eso era una realidad falsa. De repente, por casualidad de la vida, conozco la pobreza que viven mis semejantes, pero ¿qué podía hacer para cambiar todas esas injusticias? Y encontré el tercer pilar de la esclavitud del hombre moderno, la ciencia y la tecnología. Primero, hay que cambiar todo esto. ¿Cuál es la verdad de las religiones? ¿Cuál debe ser el verdadero sentido de la vida y cuáles deben ser los objetivos que, por ejemplo, debe buscar un partido político? En cuanto a la ciencia, hay muchos aspectos importantes de ella. Para mi caso encontré el software libre y me propuse prepararme y me dio la libertad de pensamiento y cada vez quise más y más ser más libre. Comprendí que nuestra voluntad que nos da un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo, y comienza a trazarse metas, primero en una capacitación en todos los aspectos de esa ciencia y posteriormente cómo transmitirla a los demás, pero mi amor a la política puso en peligro mi propio hogar, pero sí transmití a mis hijos la libertad de pensamiento y acción. Pude aprender ciencias esotéricas como la numerología, estudié religiones de todo el mundo e investigar cuál tenía la verdad universal. Llegué a la conclusión que las que más se acercaban a una realidad del desarrollo del hombre eran las religiones orientales, pero me distancia de ellas por no encontrarme de acuerdo con la reencarnación del hombre, y así pude ir clasificando creencias y rechazar otras. ¿Qué decir de la política? Al estudiar sus ideologías políticas eran la repetición de la repetidera, partidos que decían denominarse verde, era por la flor que llevaban en su logo y el de no de su sentido de protección al medio ambiente, y qué decir de las demás ideologías. Se me presentó la oportunidad de transformar una tendencia política en una ideología política en mis estudios realizados y con gusto los realicé. De repente, y sin querer, comprendí cómo podía una persona llegar a unas metas y a un objetivo propuesto. Nunca lo dudé, jamás me desesperé, pero encontré lo más importante, mi yo interior y la sabiduría que se puede llegar a una sabiduría cuando la persona establece y decreta metas claras y precisas, y los esfuerzos requeridos con estrategia para alcanzarlas. Es vital conocer la mejor manera de hacer frente a situaciones problemáticas y, además, saber cómo dar significado a lo ya vivido para verlo como un todo, con sentido y que ha merecido la pena ser vivido. Cuando me preguntaba,
¿Para qué me sirve en la política el conocimiento del poder de la mente y la palabra? Y me doy cuenta de que se puede aplicar en la ciencia moderna llamada neuromarketing político, que mediante el conocimiento del comportamiento de la mente se pueden producir unos resultados a favor de una campaña de una manera ética y responsable. Unía dos partes: la política y la religión o creencias que he podido comprobar y desarrollar, y la pandemia acabo de completar al replantear los conocimientos, aprender a reaprender. Cómo la ciencia se podía juntar con la política, razones por las cuales se ha puesto al servicio las experiencias y los conocimientos a favor del Partido Socialdemócrata Progresista PSP. Segundo, al indagar por la sabiduría llegué a la conclusión que mediante la postulación de unas metas y objetivos fijos se llega a la realización que todo ser humano debe buscar. El sendero de la felicidad, que es el encuentro con uno mismo y los suyos. Aprende a obtener una mente progresista y positiva, y te invito a ver el video Secretos de Sabios audiolibro, que te dejo en la descripción de este video. Herman Lozano, politólogo. Escríbenos al correo ordenmagnaon@gmail.com. Somos una entidad sin ánimo de lucro, sus contribuciones pueden ser descontadas de su declaración de renta. Ayúdanos a ayudar. Escríbenos correo ordenmagnaom@gmail.com. Dale me gusta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Gracias por tu atención.